Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos para la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y como siempre lo hacemos, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Es nuestro anhelo que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición. Y como siempre lo hacemos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, este lugar, ahí en donde quiera que se encuentren, y este tiempo que es consagrado para el estudio de la palabra de Dios. Ahí donde quiera que te encuentres, si puedes inclinar tu rostro o doblar rodillas o bien acompañarme en el Espíritu, vamos a orar para que demos inicio a este estudio bíblico. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la vida, porque nos das de tu gracia y misericordia todas las mañanas, cuando amanece, e igual cuando finaliza el día. Gracias te damos, Padre Celestial, porque hoy nos permites nuevamente el estar reunidos acá, porque sabemos que tenemos ese anhelo de aprender cada día de ti, a través de tu palabra, con las demás armas espirituales que tú nos has dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que este tiempo sea de gran bendición. Señor Jesús, hoy te pedimos que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo estorbo que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Maestro de Nazaret, te pedimos que por favor, Señor, abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que esta palabra, Señor, tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, que esta palabra se haga viva en nosotros, porque sabemos que tenemos hambre, tenemos sed de aprender de la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia, de juicio. Restauras y transformas nuestras vidas, y también vas abriendo camino, vas haciendo esa labor para en aquellos y aquellas que no conocen del Señor, un día le conozcan. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Y así te pido, Señor, que nos gocemos en ti y en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te engrandecemos, Señor Jesús. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el capítulo número 4 de los versículos número 32 al 37, para lo cual te pido que si tienes una Biblia a la mano, pues me acompañes en la lectura, o bien solamente escuches con reverencia el contenido de los mismos. La palabra de Dios en libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, versículos número 32 al 37.
honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. En esta oportunidad vamos a ver este tema, en el cual nos habla de algo muy importante. Después de haber pasado este problema gravísimo por parte de las autoridades, de los principales líderes de Israel, los principales sacerdotes, los ancianos, los miembros del Sanedrín, así como los saduceos, que tuvieron que soltar al apóstol Pedro y al apóstol Juan porque no encontraron ningún cargo en contra de ellos, no sin antes amenazarlos, coaccionarlos para que no continuaran predicando el Evangelio de Jesucristo y que no se hiciera ninguna sanidad en el nombre de Jesús. Siempre lo hemos dicho, los perseguidores, los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio de Jesucristo siempre han estado y seguirán estando hasta que el Señor venga a poner un orden e instaure el reino milenial. Entonces, nos damos cuenta, como lo dice este título de estos versículos, del número 32 al 37, todas las cosas en común. Nosotros sabemos que el mismo título lo dice, que cuando, por ejemplo, en el aspecto terrenal, cuando hay bienes compartidos, esto es de gran utilidad, cuanto más en lo espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque acá en este versículo número 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Nosotros nos damos cuenta que definitivamente si hay algo muy importante en lo que es la iglesia y también en el aspecto terrenal, es cuando hay un mismo sentir. En lo espiritual, cuando todos estamos en un mismo sentir en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, todos desempeñamos diferentes labores. Cada hermano, cada hermana en la fe, el Señor pues nos ha concedido dones, talentos, ministerios, privilegios, que por muy sencillos, muy humildes que sean, o hasta una responsabilidad mayor como un apostolado, definitivamente cuando hay una unidad es algo hermoso. En los inicios de la iglesia primitiva, si algo prevaleció, era el amor de Dios, y por añadidura el amor al prójimo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que aquel que dice que ama a Dios pero que no ama a su hermano, el tal es mentiroso, dice, y el amor de Dios no está en él. ¿Por qué decimos esto? Porque si hay algo muy importante es el amar al prójimo como a nosotros mismos, porque también
lógicamente, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no estamos correctamente. Entonces, recordemos el mandamiento del Señor que dijo que debemos de devolver bien por el mal que nos hagan y que debemos de bendecir y no maldecir. Esto significa que es parte del amor al prójimo. Entonces, aquí nos habla de cuando dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Nos habla de convertidos, de la fe, y que también un corazón dispuesto. Nosotros sabemos que antes de que un hombre o una mujer llegue a los pies del Señor, ha habido un proceso anterior a través del Espíritu Santo que va abriendo camino juntamente con la palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que hubo un corazón dispuesto de parte de aquellos que habían creído, que habían recibido esa palabra y que también habían sido testigos de los milagros que el Señor estaba haciendo a través de los apóstoles en los inicios de la iglesia primitiva. Entonces, cuando nos dice de un corazón y un alma, recordemos nosotros que lo más preciado del hombre y de la mujer es el alma. Recordemos, como lo dice la palabra de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y lo hizo espíritu, cuerpo y alma. Y lo más preciado que el ser humano poseemos es el alma, la cual definitivamente se identifica con la sangre. Y por lo tanto, es el alma lo más preciado que el ser humano tiene, la cual cuando morimos físicamente tiene dos destinos. Si es un creyente y muere en obediencia, va a un lugar de descanso, al cielo, lo que conocemos como el seno de Abraham. Y si lamentablemente muere sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza o en desobediencia extrema, pues definitivamente su alma va allá abajo. Entonces, cuando el alma está llena del Espíritu Santo, entonces esa alma está dispuesta a buscar de Dios. Esa alma que es lo más preciado, que no tiene color, que no tiene, no es visible en sí, porque no tiene cuerpo, es lo más preciado que el hombre y la mujer tiene. Entonces, aquí también nos damos cuenta lo que dijimos anteriormente cuando dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo mencionábamos, la unidad. Y aquí nos damos cuenta también de que muchos hermanos que tenían sus posesiones materiales, llámese casas o una viña, dice que ellos fueron tocados en su corazón para vender muchos de ellos sus bienes materiales. Y esto significa el renunciar de corazón a bienes materiales, lo cual en el ser humano cuesta mucho por muchas circunstancias. Y nos habla del amor fraternal. Ese amor, como lo explicábamos al principio, que es el amor de Dios y el amor al prójimo. Entonces, cuando nos damos cuenta, como lo dice la palabra, sino que tenían todas las cosas en común, lo estamos leyendo de la palabra de Dios, nos habla el compartir. Nosotros nos damos cuenta que a través de este versículo también
la sensibilidad humana, la bondad y el compañerismo se estaba manifestando. Algo hermoso, es algo que hoy en día debe de prevalecer. Lamentablemente, hay en muchas iglesias que no se practica, pero tiene que prevalecer la unidad, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que el hombre que edificó su casa en la roca, vinieron las aguas de los ríos y pegaron contra aquella casa los vientos, pero esa casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca de salvación es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que el hombre insensato edificó su casa en la arena, y vinieron los ríos, las aguas y los vientos, y pegaron contra aquella casa y la derribaron. ¿Por qué? Porque estaba sin fundamento, sin cimiento. Estaba desprotegida, y esa casa cayó. O sea, es una figura de aquel hijo o hija de Dios, que su fe, su confianza plena está en el Señor, y de aquel que triste y lamentablemente su vida está puesta muchas veces en sí mismos o en lo material. En este versículo número 32, en la versión de la Nueva Biblia al Día, nos dice: todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Es algo hermoso, es algo lindo, que definitivamente en los inicios de la iglesia primitiva se dio. En el versículo número 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y aquí, después de darnos cuenta del amor, el amor de Dios, viene algo muy importante. Sí, siempre lo hemos manifestado y lo seguiremos haciendo. Cuando el hijo o hija de Dios está lleno del Espíritu Santo, es algo muy especial, de bendición para nuestras vidas. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, aquí nos damos cuenta que dice: y con gran poder. Nos habla del poder que nos da el Espíritu Santo, y al tener ese poder, nosotros vamos a tener la plenitud espiritual. Entonces quiero que me acompañen rápidamente aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6, versículo 8, que nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, versículos 11 y 12, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 2, versículo número capítulo 2, versículo 4 de Primera de Corintios, dice: y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí nos damos cuenta, amado hermano, que ya la plenitud espiritual, lo que estábamos mencionando. Efesios capítulo número 3, en el versículo 16, nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gracia el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículo número 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Y luego vamos a segunda epístola de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo 7. Es un versículo muy conocido, el cual dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay plenitud espiritual. Eso nos da poder. La labor que hicieron los apóstoles, milagros y prodigios, era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy en día sucede lo mismo cuando aquel hermano o aquella hermana en Cristo, aquel siervo o aquella sierva que le sirve al Señor con todo su corazón, con humildad, y tiene la plenitud espiritual por medio del Espíritu Santo, el Señor lo va a usar y vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios. Entonces, aquí nos damos cuenta, en este mismo versículo número 33, cuando dice: daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El testimonio. Ellos daban testimonio de que en realidad el Señor había resucitado al tercer día y que estaba vivo. Pero era lógico, el pueblo de Israel, empezando por sus líderes y autoridades religiosas, estaban muertos espiritualmente y no creyeron esto. Si no le creyeron al Señor cuando estaba vivo en su ministerio, cuando Él muere, lamentablemente ellos era peor porque estaban más ciegos todavía. Entonces, el testimonio, el testificar. Quiero que me acompañes, porque aquí lo estamos explicando a la luz de la palabra, porque es un estudio bíblico y tratamos la forma en todo lo que el Señor nos permite ser lo más explícito, y porque esta palabra es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 26, versículo 22, nos habla el testificar, ya que esto estaban haciendo los apóstoles. Dice, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 22, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Vamos rápidamente a 2 de Corintios, en el capítulo número 4, versículo número 13. Así es, 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe
conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren qué hermosa palabra. Luego vamos a la primera epístola de San Pedro, en el capítulo número 5, versículo 12, el cual nos dice: y por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Nos damos cuenta que ellos estaban testificando, tanto de que estaban llenos del Espíritu Santo y de la resurrección del Señor. Entonces, nos damos cuenta algo muy importante. A la luz de la palabra, quiero que me acompañes aquí mismo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 10, versículo número 39 al 41. Dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Miren qué prueba más irrefutable de los apóstoles que nos dejaron escrito acá en la palabra de Dios. Siempre en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, en el versículo número 30, dice: mas Dios le levantó de los muertos. Capítulo 17, versículos 2 y 3, siempre de Hechos de los Apóstoles, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo número 4, el cual dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Siempre aquí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 9, la palabra del Señor nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios, en el capítulo número 15, versículos, primeramente en el versículo 4, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos al versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos rápidamente a Efesios, capítulo número 1, versículo 20. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén, aleluya. Qué promesa más hermosa. Y esto sucederá cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto. Vamos acá en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y vamos a Primera de San Pedro 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Capítulo número 3, versículo 18, siempre de Primera del apóstol San Pedro. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Nos habla también que y abundante gracia era sobre todos ellos. Nosotros sabemos que la gracia de Dios está sobre todo aquel y sobre toda aquella que ama a Dios, que le obedece. Y definitivamente, si hay algo muy importante acá, que la gracia de Dios estaba sobre los apóstoles, sobre los hermanos y las hermanas en la fe, en los inicios de la iglesia primitiva. Y hoy también la gracia de Dios está sobre todos y cada uno de los hijos y las que son hijas de Dios. De este mismo versículo número 33, la Biblia Nácar Colunga 1944 nos dice: los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, y todos los fieles gozaban de gran estima. Si hay algo muy importante, este versículo que habla que si el Señor no hubiera muerto, vana sería nuestra fe. Muchos, recordemos que en su momento los líderes, los sacerdotes, le dieron dinero a los guardias que estaban cuidando el sepulcro del Señor, para que dijeran que en la noche los discípulos habían llegado y que habían aprovechado que los soldados se habían quedado dormidos y que se habían robado el cuerpo de Jesús. Miren hasta dónde llegó la ceguera, la dureza de corazón y lo que estos nefastos líderes y autoridades religiosas de Israel llegaron con el afán de perseguir a la iglesia. En el versículo número 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí nos habla que estaban bendecidos. ¿Por qué decimos esto? Porque dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor muchas veces, dependiendo también de nuestra obediencia a Él, nos va a bendecir. Si bien es cierto, quizás a unos no nos va a dar abundante bendición en lo material, pero en lo espiritual, que es lo más importante, nos da muchísimo. Dones, talentos, privilegios. Eso vale más que lo material que se pueda obtener. Si bien es cierto, lo material es importante desde el punto de vista terrenal, porque sin los bienes materiales pues no podríamos tampoco subsistir desde el punto de vista terrenal material.
Pero recordemos, como lo dice la palabra del Señor, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, hay un orden establecido por parte de Dios. Primero está Dios, está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo, y por añadidura viene lo terrenal, nuestra familia, lo material. Entonces, aquí nos habla que debido a que los que poseían los bienes y los vendían y lo traían a la iglesia para que se repartiese de una forma igualitaria, según la necesidad de cada hermano y de cada hermana, vemos la bendición, que no había ningún necesitado, o sea, estaban bendecidos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor nos bendice en una o en otra manera, estamos bendecidos. Entonces, nos damos cuenta de algo muy importante, la provisión de Dios. Quiero que me acompañes. Este es un salmo muy conocido, pero que lo vamos a leer porque siempre lo hemos manifestado. Aquí la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. La palabra de Dios está aquí, la cual es revelada por el Espíritu Santo, y aquí ya no entra interpretación privada de hombre ni de mujer. La provisión de Dios. Salmo número 37, en el versículo número 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recordemos que el Señor, Él nos provee. Si nosotros le agradamos, le obedecemos, Él no nos va a desamparar. Siempre no nos va a hacer falta lo necesario en nuestra mesa, en lo terrenal. Entonces, aquí nos damos cuenta algo muy hermoso, como lo explicábamos al principio, el despojarse de los bienes materiales. Y nos recuerda el ejemplo de Zaqueo, que cuando el Señor lo visitó, ya sabemos el relato bíblico en el Evangelio, cómo Zaqueo, siendo un hombre rico, que era jefe de publicanos, él de su corazón se levanta cuando el Señor está en su casa y manifiesta que la mitad de los bienes que él poseía lo iba a dar a los pobres, y si a alguien había defraudado, le iba a devolver 4 veces más el valor que él había defraudado. Miren qué hermoso, eso no lo hace cualquier persona. Recordemos, en la misma palabra de Dios acá está escrito el relato del rico y Lázaro, luego el del joven rico, y también de aquel rico insensato que tenía demasiadas posesiones materiales y que dijo: tengo superabundancia, ya los graneros ya no se dan abasto, los voy a construir de nuevo más grandes y luego me voy a poner a dormir, a descansar y a beber. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y de lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces nos damos cuenta, el ofrendar a Dios de todo corazón, no importa la cantidad, no importa lo que nosotros demos, pero si lo damos con todo el corazón, desde lo espiritual, de lo terrenal, lo material, si lo damos de corazón a Dios, Él se va a agradar. Entonces nos damos cuenta, el ofrendar de corazón a Dios. En el versículo número 35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí nos habla del traer las ofrendas a Dios. Y dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles. Acá nos damos cuenta de una muestra de respeto, de reconocer autoridad, porque sabían
que ellos iban a utilizar esas ofrendas en una forma sabia, justa y equitativa entre los hermanos. Entonces, nos damos cuenta del amor y de ayudar al prójimo de corazón, de la sensibilidad humana, de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Nosotros nos damos cuenta que la benignidad es la disposición, que es una cualidad que en medio del corazón, del anhelar hacer el bien a los demás. La bondad es el producto de la benignidad. O sea, la bondad es cuando ya alguien ayuda, da a otra persona, sea cual sea, ya sea un bien material o, por ejemplo, un consejo también se da con bondad. Entonces, es algo hermoso que se dio en los inicios de la iglesia primitiva. Entonces, aquí también viene algo muy importante. En el versículo número 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. José o Bernabé. Bueno, todos conocemos a través principalmente del libro de Hechos de los Apóstoles la labor que realizó Bernabé, que fue compañero del apóstol Pablo y que lo acompañó en sus viajes misioneros. Acá dice José o Bernabé. El nombre José romanizado es Joseph, que significa Dios añade o Dios proveerá. Bernabé es un nombre arameo que significa hijo de consolación. Y nos damos cuenta que aquí también este nombre tiene una raíz también de la siguiente forma, porque el nombre Bar Nevilla, o sea, Bar significa hijo de, mientras que Nevilla significa profeta. También se interpreta, como lo dijimos anteriormente, hijo de consolación. El nombre Bernabé tiene raíces arameas y su significado profundo relacionado con la profecía, el consuelo y la consolación. Bernabé, como nosotros sabemos a la luz de la palabra, él era un judío que había nacido en Chipre y que fue apóstol y misionero y que vendió sus propiedades para ayudar a la iglesia primitiva en Jerusalén. De Bernabé no se sabe exactamente el año en que nació, solamente se conoce que murió en el año 61 después de Cristo, en la ciudad de Salamina, en Chipre, y que fue martirizado a través de la lapidación, o sea que fue apedreado. Nos damos cuenta que los mártires, los héroes de la fe, muchos han ofrendado su vida por causa del evangelio, y nos damos cuenta entonces la labor que estos siervos hicieron en su momento. Acá en la palabra de Dios aparecen varios versículos en donde se habla de la labor de Bernabé. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 27, en el 11, versículos 22 y 25, en el capítulo 12, versículo 25, en el capítulo 13, versículos 1 y 50, en el capítulo 14, versículo 12, en el capítulo 15, versículo 36,
en Primera de Corintios capítulo 9:6, en Gálatas 2:1 y en Colosenses 4:10. Entonces nos damos cuenta que él era de Chipre. Chipre pues es una isla que hoy en día está dividida porque una parte le corresponde a Grecia y otra a Turquía. Chipre pues ya es una región muy antigua que ha existido desde tiempos antiguos, y de ese lugar también aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, habla que habían también originarios de Chipre cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces se sabe que debido también a la persecución de los judíos y posteriormente también la persecución de la iglesia primitiva, muchos judíos emigraron a muchos países de ese tiempo, y entre ellos estaba Chipre, y que por eso Bernabé había nacido precisamente en esa isla, porque es una isla, Chipre. Entonces nos damos cuenta que en el versículo número 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nuevamente vemos el ofrendar de corazón a Dios, el amar al prójimo, el no aferrarse a las cosas materiales, la sensibilidad humana, el agradar y obedecer a Dios en cuanto el amar y ayudar al prójimo de corazón. Y cuando dice y lo puso a los pies de los apóstoles, también vemos la humildad de Bernabé, la muestra de respeto y de reconocer autoridad, porque sabía, como lo dijimos anteriormente, que ellos iban a repartir esto en una forma justa, en una forma equitativa entre los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces, en estos versículos, como lo dijimos anteriormente, el amarse unos a otros, esto también significa que debemos en cualquier momento, si hay un hermano o una hermana en Jesucristo, o aún un inconverso o inconversa que esté necesitado, es nuestro deber. Una de las partes muy importantes, además de la fe, es cuando nosotros podemos ayudar a los demás. Si bien es cierto que nadie se va a salvar por obras, porque dice la Biblia que no es por obras para que ninguno se gloríe, no es por pergaminos o por obras de caridad, no, es por la fe en Jesucristo y la obediencia a Él. Pero la fe, también la palabra del Señor nos dice, que lo volvemos a reiterar, que la fe sin obras es muerta. Entonces también debemos de tomar muy en cuenta que si alguien piensa que por dar solamente una ayuda económica o ayudar a las personas, que por eso ya está salvo, no es así, porque la fe tiene que ir acompañada de las obras. El Señor sabe de nuestras limitaciones, y siempre lo hemos dicho a manera de ejemplo: si tú tienes 2 libras de azúcar y el hermano o hermana en Cristo no tiene, pues le puedes dar de corazón 1 libra y tú tienes 1 libra. O si es un inconverso o una inconversa, igual, porque ahí estás poniendo por obra la palabra de Dios, el ayudar al necesitado. Y cuando tú ayudas de corazón a alguien necesitado o necesitada, además de agradar, obedecer el mandamiento del Señor, el Señor le agrada esto. Y por lo tanto, nos damos cuenta que eso va a ser bendición, porque cada vez que nosotros podamos ayudar de corazón y obedeciendo el mandamiento del Señor, lo estamos haciendo para Él,
Y quiero que me acompañes, esto lo conocemos muy bien. Aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 25, en el versículo número 40, la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo, íbamos a leer solamente el versículo 40, pero hoy, aprovechando esta oportunidad, vamos a leer desde el versículo número 34. Dice, al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, acá nos damos cuenta que se estaba cumpliendo esto. Hoy en día también nosotros debemos de hacerlo de corazón. Muchas veces el aferrarnos a los bienes materiales, cuando vemos a alguien necesitado, eso es algo que no debemos hacer. No aferrarnos a los bienes materiales. El Señor no nos pide pues que nos despojemos de todo y nos quedemos en la lipidia, por decirlo así, no, pero el compartir lo que el Señor. Por eso hace unos días compartimos la enseñanza a través de esta red social de las riquezas injustas y tratábamos este tema. Pero hoy, en este estudio bíblico, yo te digo algo muy importante. Quiero que me acompañes a la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 6, del versículo 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos recuerda el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, el amarnos unos a otros, que una fe sin obras es muerta, que así como en los inicios de la iglesia primitiva, aquí lo dice, que muchos hermanos, entre ellos Bernabé, vendían sus propiedades y lo que obtenían de ello lo depositaban a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre los hermanos y las hermanas en una forma justa e equitativa. Hoy te digo, con todo mi corazón, hoy el Señor nos habla la bondad, la sensibilidad, el amor al prójimo. Eso son frutos que nosotros debemos de poner en práctica en nuestra vida para dar un buen testimonio. Aquí en el relato de estos versículos nos habla de que los apóstoles, ellos dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
El testimonio es muy importante, y a través por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a un necesitado o a una necesitada, ya sea un hermano o una hermana en la fe, o un inconverso o una inconversa, y lo hacemos de corazón, estamos dando testimonio. El fruto se está manifestando a través del amor, de la bondad. Yo sé que muchas veces pasamos por momentos de escasez, pasamos por momentos muy duros, pero el Señor conoce nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades en todo aspecto. Hoy mencionábamos tanto lo escrito en San Mateo, el capítulo 25, versículo del número 38 al 40. Principalmente el de Gálatas capítulo 6 versículos del 8 al 10, el ayudar. Dice mayormente a los de la familia de la fe, a la iglesia, pero también al inconverso, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es justo y Él no admite cohecho, y por lo tanto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el amor de Dios debe de prevalecer en nuestras vidas, en todo aspecto, espiritual, en lo terrenal. El ayudar al prójimo es algo que definitivamente es parte de la fe, que muchas veces nos cuesta, sí, porque como lo reitero, todos tenemos nuestras necesidades, todos pasamos a veces momentos de escasez, y que andamos, como se dice comúnmente, muy apretados en lo económico, pero cuando le damos al Señor y lo damos a través de una ayuda a un necesitado o a una necesitada, el Señor se va a agradar, y el Señor no se queda con nada, te va a recompensar. Mira qué hermoso este pasaje en el capítulo 5, que si el Señor nos permite empezar en el próximo estudio, nos vamos a dar cuenta también lo contrario, cuando hay personas que definitivamente la avaricia los carcome. Pero hoy hemos estudiado lo que es los inicios de la iglesia primitiva, en donde el amor al prójimo se manifestó, y hoy en día debe de prevalecer en medio de circunstancias, en medio de cualquier situación. Y por eso leíamos principalmente el versículo número 40 del capítulo 25 de San Mateo, porque cuando lo damos de corazón se va a agradar el Señor, y es como que si se lo estuviéramos dando a Él. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, amigo y amiga, hoy esta palabra también nos habla que el Señor Jesucristo está vivo. Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hoy te habla para que abras tu corazón, y que si hoy no le conoces, hoy le puedes conocer, y vas a encontrar lo que ningún hombre, ninguna mujer, ni nosotros mismos nos podemos dar: una paz verdadera, la salvación, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, lo puede dar. Él dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3:16 y 17. Amado Padre Celestial, en esta hermosa
y linda oportunidad. Te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente, porque tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Al tercer día, después de tu muerte física, tú, mi Señor, resucitaste. Estuviste con los discípulos después de tu resurrección para luego ser alzado al cielo y sentarte a la diestra del Padre, y hoy estás vivo, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, y te pido que esta palabra haya quedado grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para ponerla por obra. Y te pido por aquel y por aquella que no te conoce, que al escuchar esta palabra, Señor, pueda conocerte. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy, a través de este estudio bíblico, también estamos anunciando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Amigo y amiga, te hago una cordial invitación. Allí donde quiera que te encuentres y de todo corazón buscas la luz admirable y la gracia de Dios en Jesucristo, te pido que de todo corazón me acompañes en esta breve oración. Señor, hoy te pido perdón por haber sido desobediente, por haber vivido en rebeldía, pero hoy vengo ante ti en arrepentimiento. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tengas misericordia y que me perdones. Y hoy reconozco que tu amado Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí y por toda la humanidad para pagar la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. Y hoy de todo corazón te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y que tú hagas en mí la persona que tú deseas hacer. Te recibo con todo mi corazón y con fe, y te serviré en mi vida. Úsame, Señor, con todo mi corazón. Hoy lo declaro, que tú resucitaste al tercer día y que estás vivo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que también un día pueda estar en tu presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho con fe esta declaración con tus labios, allí en donde quiera que hayas estado, ten por seguro que el Señor te ha perdonado tus pecados y que ya eres hecho hijo de Dios. San Juan 1:12. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque la palabra del Señor nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy serás luz para tu familia, para tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amistades. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado nuevamente en esta reunión, en este estudio bíblico que hoy el Señor nos ha permitido recibir, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del pastor general, el hermano Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general
de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, la iglesia, pues estaremos en el próximo estudio bíblico, que será, si el Señor lo permite, en el capítulo 5, siempre de Hechos de los Apóstoles. Bendiciones.